Hablo hoy de la filosofía árabe, comenzando por una ambientación de tipo histórico-filosófico. El pueblo árabe se había convertido en un pueblo militar expansionista por el impulso religioso que le había imprimido Mahoma. Ocupó las provincias orientales y norteafricanas del anterior imperio de Roma. Era un pueblo rudo, forjado en la conquista, sin embargo, aprendió pronto a tomarle gusto a la filosofía, aprendió a degustar el sabor de la filosofía. En sus nuevos dominios de Oriente encontró una buena cantidad de libros escritos en sirio, persa y griego. Puesto que el conocimiento del sirio estaba en él, entre los árabes estaba muy extendido y apenas había de ellos alguien que supiera griego, se tradujeron las obras antiguas desde el sirio al árabe. A través de ese camino frecuentaron sobre todo Aristóteles ya durante el mandato de los abasidas, que se declararon protectores decididos del saber. A partir del siglo X se tradujo casi toda la obra de Aristóteles, una parte importante de la de Platón, algunas obras de los estoicos, de los neopitagóricos, los gnósticos y algunos libros de Hipócrates, Galeno, Dioscórides, Euclides, Arquímedes, Ptolomeo y otros más. También se tradujeron libros de ciencias ocultas como astrología, geomancia, oniromancia, fisiognomía, etc. Inspirados en ideas aristotélicas y neoplatónicas, los árabes produjeron una filosofía sincrética que aplicaron a la comprensión e interpretación de su religión, el Islam, como habían hecho los cristianos antes que ellos. Siendo el Islam una desviación herética del judaísmo y del cristianismo, su filosofía, aunque aislada inicialmente de la cristiana, siguió casi el mismo camino que la cristiana. Contó con la ventaja de conocer a Aristóteles más de cerca, por lo que tuvo a su alcance otras ideas sobre las cuales meditar. De ahí que su apogeo llegara antes, en el siglo XII, mientras que a la filosofía cristiana le faltaba todavía un siglo, hasta llegar al XIII, para tener su esplendor. La especulación islámica tuvo dos momentos, el oriental y el occidental. El primero llegó prácticamente a su fin con Algacel, cuya obra fue responsable del declive del racionalismo filosófico en el califato de Bagdad. El segundo tuvo lugar en el Califato de Córdoba, cuya producción filosófica no tuvo igual en los siglos que hay entre el X y el XIII, principios del XIII. La expansión árabe había llegado hasta España en julio del 711. Penetró por la roca de Calpe, que luego se llamó Gibraltar en honor al que atravesó el estrecho, Jebel al-Tariq, que fue el primer invasor. En 20 escasos años estaban ya los picos de Europa. Los habitantes de la península se limitaron a cambiar de señor, como antes habían hecho con los godos, como antes habían hecho en general los habitantes de las provincias romanas de Europa Oriental y el norte de África. También cambiaron poco a poco de lengua y de fe, aunque ha de decirse que se toleraron en ocasiones algunos núcleos cristianos. Los árabes que entraron en España eran muy pocos. La masa de los conquistadores estaba compuesta de unos cuantos miles de sirios y bereberes norteafricanos, los llamados mauri o moros, que se disolvieron casi enteramente con los aproximadamente 8 millones que vivían entonces en la península. El mundo musulmán, que vivió en España hasta 1492, descendía mayoritariamente de los anteriores pobladores. Los núcleos cristianos que sobrevivieron entre musulmanes, unas veces tolerados y otras perseguidos, mantuvieron viva la tradición hispano-romana, inspirada sobre todo en San Isidoro de Sevilla, e intercambiaron ideas, doctrinas y disputas con los cristianos del resto de Europa, como muestran los escritos de Elipando, Beato, Eterio, Esperaindeo, San Álvaro de Córdoba, etc. La filosofía musulmana, por el contrario, se prohibió todo contacto con el mundo cristiano y abrió sus puertas de par en par a Oriente,
en contra incluso de lo que habían deseado los mandatarios de Córdoba, que procuraron no tener relación alguna con sus enemigos abasidas. Los filósofos de Córdoba hicieron suya la tradición de Bagdad, conduciéndola a tal plenitud que no tardaron en dejar de sentir necesidad de mirar al otro lado del mundo árabe para encontrar inspiración e ideas, porque tenían suficiente abundancia de ambas cosas. Mi oriente es mi occidente, decía Ibn Hassan. Dos rasgos principales diferencian la filosofía árabe de la cristiana. El primero consiste en su atención casi exclusiva al concepto de necesidad, que talló a golpe de razones lejanamente inspiradas en Aristóteles. El motivo de esta diferencia radica en que el Islam puede pensar más abiertamente en el absoluto, porque éste no admite mediación con el mundo. Dios fue para casi todos sus filósofos lo totalmente separado y distante de las cosas, el uno absoluto, algo próximo al ser impersonal que rige la totalidad del mundo, a la moira y el destino en la creencia de los antiguos griegos. El Dios cristiano obliga, por el contrario, a pensar en la mediación entre él y el mundo, porque ha engendrado al Hijo, para que se haga hombre, pero el Corán se prohíbe radicalmente este recurso. Uno de sus párrafos dice: Di, Él es Alá, uno, Dios, el Eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. No tiene par, ni ha engendrado, ni ha sido engendrado. Es decir, niega, en este versículo, niega el Corán la Trinidad, o por lo menos niega la procedencia del Hijo con respecto al Padre. El segundo rasgo fue el panteísmo, que la filosofía árabe tuvo bastante más cerca que la cristiana. Con él guardó estrecha relación el concepto de necesidad y el de entendimiento agente de Aristóteles, sobre el cual luego habrían de meditar también los cristianos, sobre todo en contra de lo que habían pensado bastantes filósofos árabes.